del sur quedaron solamente 2 tribus, que ellos son Judá y Benjamín. De ahí viene la casa de Judá, en el sur. Pero las otras 10 tribus que formaron la casa de Israel o la casa de Efraín en el norte, fueron dispersas. Eso es lo que se conoce también como los de la dispersión, las tribus dispersas, que fueron tomados por los asirios y fueron llevados de allí, tomados de allí. Jacob también, o sea, la casa del sur, el reino del sur, también fue llevado al exilio, pero ellos regresaron. No así las 12 tribus del reino del norte. Y esas tribus luego se diseminaron entre las naciones, se mezclaron. Y la simiente, el semen, la semilla, se fue diseminando a todas las naciones. Por eso es que esas tribus están perdidas en todo lugar, en toda nación. Y el Mesías vino para volverles a rescatar como nación. O sea, yo quiero decir, es un tema muy profundo y yo quiero luego en programas sucesivos ahondar más en el tema. Pero lo que quiero decir es que quiero más bien ir familiarizándole antes de poder llegar a lo más profundo. Muchos de esos pertenecientes a las tribus del norte, que también se le llama casa de Israel o de Efraín, al diseminarse, al mezclarse, fueron asimilados, perdieron sus tradiciones. Muchos ignoran que en su ADN son Israel. Muchos ignoran que en su ADN muy remotamente pertenecieron a un pueblo, a una tierra y a un Dios que fue quien les escogió. Por eso es muy importante ese mensaje para ti, porque el plan de Dios es recoger a las 10 tribus del norte, a la casa de Israel, de todas las naciones a donde han sido dispersas, donde han sido asimiladas, y volverles a llevar. Por eso, según el plan profético de Dios, óigame, se lo estoy explicando como para un niño pequeñito. En el plan profético de Dios está programado que al final de los tiempos Dios mismo, porque lo va a hacer Dios, según los versículos sucesivos que vienen aquí, Dios se va a parar y Él mismo va a inscribir. Y conforme a lo que dice el versículo 4, a algunos dirá, no, este es de allá. ¿De dónde? De Rahab, de Babilonia, de Tiro, de Filistea, de Etiopía. Este pertenece a allá. Pero según lo que dice el versículo 5, es que va a decir, este y aquel, y aquel, y aquella. Doy gracias a Dios que también se mencionan aquí a las ellas, porque hay mujeres y hay hombres
que tienen en su ADN una cosa que a lo mejor un médico no lo sabe identificar, pero Dios sí, que dice, tú eres Israel. Entonces, en el versículo 5 se ve aquí a Dios separando. Y de Sión, o sea, de Jerusalén, se dirá, este y aquel han nacido en ella. Algunos podrán decir, ¿cómo nací ahí? Yo no nací ahí, yo nací en Bolivia, yo nací en Costa Rica, yo nací en Colombia, yo nací en España, yo nací en Francia. Lo que Dios está queriendo decir es, nació allí. ¿Dónde está Jerusalén? Allí en Israel. Los ADN que lleva es allí, en aquel patriarca, Israel, en las promesas y en aquel Dios. Por eso el plan de Dios es volver el corazón de todos los que están dispersos, de las tribus dispersas, de la dispersión, que no tiene nada que ver con un concepto que se ha enseñado, que los de la dispersión significan católicos romanos. Lo de la dispersión son las 10 tribus perdidas que están dispersas y que Dios quiere reunir. Prosigo. De Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, o sea, en Sión, Jerusalén. Y el Altísimo mismo, Jehová, Yahweh, Yahvé, Adonai, como le quiera decir, y el Altísimo mismo la establecerá. ¿Por qué? Porque esos son sus planes. La establecerá. ¿Sobre qué bases la establecerá? ¿Sobre la base del deseo humano? No, la establecerá sobre la base de la elección. La establecerá sobre la base de Él mismo que la estableció, que la eligió y que es fiel, pero que tiene todo el poder para llevar a cabo sus designios, llevar a cabo sus planes, llevar a cabo lo que subió a su corazón, y no es hombre para arrepentirse. Versículo 6. Jehová, miren quién, Jehová, Yahweh, Adonai, Hashem, todos los títulos, para no entrar en contradicción. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Oigan esto, va a haber una inscripción en el libro de Dios, y eso no ha ocurrido todavía, porque eso es para el tiempo final. Y tú que dices que perteneces a una iglesia y miras a Israel por encima del hombro y tampoco te identificas con Israel, más vale que prestes atención a este versículo y que también prestes atención a los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, para que, estudiando a profundidad esos capítulos, veas que Dios no ha cesado en sus planes para con Israel, que Dios no ha desechado a Israel, que Dios no ha puesto a un lado a Israel, y que por medio del Mesías de Israel te ha llamado a identificarte con el Dios de Israel, como hizo Ruth la Moabita. Cuando siguió a su suegra, le dijo, tu Dios será tu Dios. Pero a identificarte también con el pueblo de Israel. No solo con el Dios de Israel, sino también con el pueblo de Israel. Y Ruth la Moabita le dijo a su suegra Noemí, tu Dios, no me digas que te deje, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré.
Tu Dios será mi Dios. Fue una decisión inteligente la que tomó esa mujer. Fue una mujer además valiente. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. No fue, sí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, de lejos, de manera espiritual. No, tu Dios será mi Dios y tu pueblo, Israel, porque se tiene un nombre. Tu pueblo será mi pueblo. Óigame, yo estoy hablando con aquellos que nunca han oído esto, pero no enteramente y solamente con esto, sino a ti, que estás y dices estar dentro de la iglesia, dices yo soy Israel, el Israel espiritual. Mira lo que dice aquí. En aquel día Jehová contará al inscribir, separará así. Y me imagino, tú no tienes derecho. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació aquí. Este no. De Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. ¿Allí dónde? En Jerusalén. ¿Allí dónde? En la nación de Israel. Mire, cuando usted es injertado en el Mesías de Israel, usted es injertado en ese pueblo. Si no se ha enterado, entérese. Porque Dios tiene un solo pueblo. Y si usted ha sido injertado en el Mesías de Israel, este Mesías es israelita, porque es descendiente de las 12 tribus de Israel. Pero él es además descendiente de la tribu de Judá. Significa que él es judío, porque dijimos en programas anteriores que el judío es el que es descendiente de la tribu de Judá. Y la Escritura dice que él es de la tribu de Judá. Por lo tanto, si usted ha sido injertado en el Mesías de Israel, entérese de una buena vez. Usted es israelita, porque es descendiente de Israel, y usted incluso es de la tribu de Judá. Porque los que se jactan de que son reyes y sacerdotes, usted no puede ser sacerdote si no pertenece a la tribu de Judá. Porque solamente vemos en la Escritura que los descendientes de Judá, los que pertenecen a la tribu de Judá, los descendientes de Judá, eran los que asumían el sacerdocio. Por eso Jesucristo, el gran sumo sacerdote, tuvo que venir de la tribu de Judá. ¿Cómo dices tú, tengo al Mesías de Israel, pero no pertenezco a Israel? Tengo al Mesías de Israel, que es de la tribu de Judá, pero yo nada tengo que ver con los judíos. Y poner el rostro altivo contra el pueblo de Israel movido por un espíritu antisemita es algo que no proviene de Dios y no proviene del Mesías de Israel. Ahora, miren el versículo 7. Y cantores y tañedores, o sea, los músicos, son cantores, tañedores, en ella. ¿Quién es ella? Jerusalén. En Sión,
en ella. Sión y Jerusalén se usan indistintamente, son sinónimos. Cuando digan Sión en la Escritura están hablando de Jerusalén. Cuando digan Jerusalén están hablando de Sión. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. ¿Qué significa eso? Son gentes que aman, o sea, no solo aman a ese Dios, al Dios de Israel, sino que aman a la ciudad que ama a ese Dios. Por eso estos cantores, tañedores, se inspiran. ¿En quién? En Jerusalén. Se inspiran en Sión. Por eso está escrito: y cantores y tañedores en aquel día, en ella dirán. Y muchos ni tienen que esperar ese día, porque ya desde hoy se gozan al entender esta escritura, al entender